Hola, soy Ricardo Barletta y hoy vamos a ver la clase de Geotecnia Vial de Geotecnia 3. Los temas que vamos a ver hoy son traza nueva, todos los estudios necesarios para hacer un camino sobre una traza nueva, los estudios de suelos que hay que realizar sobre repavimentaciones y o ensanches de calzada, sobre obras de arte, especialmente en los puentes, pueden ser alcantarillas también de importancia, yacimientos, el estudio de los yacimientos para ver cómo construimos con estos materiales nuestro camino, nuestra obra. El punto 5, análisis de estabilidad de taludes y contrataludes. Y el punto 6, también un análisis de estabilidad, pero de muros. Bueno, empecemos por la traza, una traza nueva de un camino, y veamos nuestros objetivos, que serán determinar la solución técnica económica óptima para la construcción del camino, teniendo en cuenta la calidad del subsuelo y la disponibilidad de los materiales que constituyen las distintas capas de la estructura del pavimento y las obras de artes que también tendrá nuestro camino. Dentro de las tareas a realizar, las más importantes son recopilación y análisis geológicos geotécnicos, planificación de estudios geológicos geotécnicos, estudios de campo y de laboratorio y la elaboración de un informe final. Bueno, quisiera repasar alguna terminología antes de empezar a avanzar en la clase, pero repasemos algunos aspectos importantes de un camino. ¿Qué es la zona del camino? La zona que se puede expropiar entre dos alambrados. Tendremos esta zona de camino que tendrán cunetas a ambos lados, tendrán contrataludes, las cunetas tendrán taludes, tendrán banquinas, podrá tener eventualmente alguna alcantarilla para el tema del desagüe propio de la ruta. Y luego vamos a tener la subrasante, denominada el punto sobre el eje, el más alto sobre el eje del camino. Debajo del paquete estructural vamos a tener la subrasante donde apoya ese paquete estructural. El paquete estructural apoya sobre la subrasante y puede tener una subbase, una base y carpeta de asfalto u de hormigón. Viendo algún detalle en particular del paquete estructural o la superestructura, vemos los anchos de una posible subbase 1, subbase 2, muchas veces se lo denomina subbase inferior, subbase superior. Lo mismo para la base, acá hay una, pero puede haber también dos bases. Y la carpeta de rodamiento o la capa de rodamiento, o en este caso está indicada como superficie de rodamiento, la banquina a los costados y el terreno natural o de fundación que se asienta sobre una base que se denomina base de asiento. Bueno, acá también podemos ver una terminología de excavación y desmonte según la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el caso A, vemos que se materializa un desmonte y se realiza el camino, tiene perfilado y recompactación de la subrasante. El caso B, que hay una excavación y perfilado. En el caso A el suelo no se utiliza, en el caso B el suelo se utiliza en terraplén, o sea, se utiliza esto que se excava, se reutiliza en la elaboración de un terraplén. Después tenemos el caso C, como por ejemplo ya empieza a bajar el terreno natural, entonces se denomina apertura de caja solamente, porque en este caso el terreno está más bajo y se hace la caja donde se apoyará el paquete estructural. El caso D, el suelo se utiliza en terraplén, donde el caso anterior no, pero este sí.
Y el caso E, donde se hace sobre el terreno natural, se construye la rasante y queda conformado un terraplén. Dentro de los estudios que se hacen en una traza nueva, se hace la recopilación y análisis de estudios geológicos geotécnicos. Se colectarán y analizarán los antecedentes existentes y disponibles sobre la región en estudio, basándose en elementos que se pueden rastrear, como cartas topográficas, fotografías aéreas, imágenes satelitales. La utilización del Google Earth es muy importante. Mapas geológicos, por ejemplo en la página del CGMAR se encuentra este material, geomorfológicos y de vegetación, estudios y proyectos de ingeniería existentes cercanos a la región y publicaciones de interés general o específico, por ejemplo en congresos, seminarios, compatibilizándose todos estos mencionados con los estudios de suelos y materiales. Se podrán delimitar franjas inundables con todo este material, frecuentemente portadores de baja capacidad portante, o sea que el suelo puede ser blando, de consistencia blanda, para terraplenes y obras de arte, terrenos de difícil acceso y, por ejemplo, definir zonas, por ejemplo, que tengan problemas de estabilidad de taludes. También podemos ver como material los mapas geológicos, por ejemplo en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Y finalizadas estas tareas es recomendable efectuar una investigación geológica de superficie, o sea, un reconocimiento de la superficie para cotejar los resultados de este trabajo anterior de manera tal de visualizarlo en el campo y tener en cuenta ese aspecto geológico en relación al comportamiento geotécnico a lo largo del tramo de la obra. Una vez hecho la recopilación y análisis de antecedentes, se pasa a la planificación de estudios geológicos geotécnicos. Por ejemplo, acá podemos ver en una imagen satelital la zona de Villa Pegüeña, en la ruta provincial 23 en Neuquén, cómo se planificaron los barrenos, calicatas, estudios de yacimiento. Se elabora esa planificación geotécnica mediante trabajo de campo y laboratorio compatible con las necesidades del proyecto y los requerimientos también del pliego. La dirección de los trabajos de campo para la subrasante, cantera, yacimiento, obras de arte, estudios especiales y ensayos de laboratorio estarán a cargo de un profesional responsable especialista en geotecnia, que mantendrá permanente contacto con los equipos de ingeniería de proyecto para optimizar las distintas etapas del mismo. Ver figura con investigación geotécnica. Acá vemos toda la planificación de los estudios de suelos. Luego pasamos a hacer los estudios de suelos en campo y laboratorio. Bueno, acá es importante y recomendamos ver el pliego de especificaciones técnicas generales y normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad de Buenos Aires. También hay muchas provincias que tienen muy buenos pliegos que también es recomendable leerlos y tener en cuenta el pliego de la misma obra que está en estudio. Ahí es donde se efectuarán estudios de suelo, ya conocidos, con clasificación visual, límites de Atterberg, granulometría, contenido de sales, clasificación de suelos HRB o ASTO y sistema unificado de clasificación de suelos, sobre muestras representativas de las que ya hemos evaluado. Se pueden hacer ensayos de compactación, ensayos valor soporte dinámico, ensayos de densidad in situ, DCP, placa de carga, CBR in situ. En caso de existir alguna presencia de suelos arcillosos, se determinarán la potencial expansión de los mismos si son potencialmente activos. Determinación de las densidades en suelos de la traza y en yacimiento para la obtención del coeficiente de compactación, que se utiliza mucho para el balance de los materiales. Se relacionará esta determinación con la densidad máxima del ensayo Proctor y ahí podemos sacar el coeficiente de compactación. Luego un parámetro importante es el módulo resiliente, que se puede correlacionar con el CBR.
Aproximadamente los pozos pueden realizarse cada 500 metros. Eso también depende de lo que indique el mismo pliego. En desmonte se podría densificar y también podría ser necesario en algunos casos algunos estudios geofísicos para complementar los estudios de suelo de la traza. Se buscará determinar también la presencia de roca, en caso de existir, dado que el uso de explosivos es muy caro y puede llegar a aumentar considerablemente la excavación. En las figuras que están a la derecha podemos ver algunas perforaciones que también pueden realizarse con SPT en suelo o también en equipos rotativos si se necesita un equipo más pesado, donde hay que determinar el RQD para fundación de puentes y estabilidad de taludes podría llegar a ser. Las perforaciones se pueden hacer también por barrenos, palavicachera, calicatas. Y bueno, en caso de encontrar, por ejemplo, techo de roca, muchas veces se llega hasta el mismo y se para en caso de utilizar el SPT. Luego, en caso de necesitarse y profundizarse, investigar si hay roca, puede materializarse con equipos más pesados. También hay que investigar la estabilización de suelos naturales, vamos a ver esto un poco más adelante. El tema de los agregados para utilizar en hormigones, por ejemplo, desgaste de Los Ángeles, el grado de alteración de la roca, la necesidad de abastecimiento de agua, se debe estudiar, el contenido de sales, que en los pliegos de vialidad piden estos contenidos máximos de sales 1,5, sulfato 0,5, y muchas veces se ponen algunas membranas cuando superan estos valores entre la subrasante y el paquete estructural. Por eso la necesidad de estudiar el contenido de sales de los suelos de la traza. En cuanto a la elaboración del informe final, es importante la elaboración de estadísticas de la clasificación de HRB o ASTO. Aplicamos ya la tabla conocida por todos. Acá les muestro un ejemplo de la ruta provincial 23 en Neuquén, donde se realizaron investigaciones y se especifica los suelos y rocas encontradas, muy porcentaje bajo de rocas, la necesidad o no de utilizar un escarificador o voladuras, y también se detallan esos porcentajes. Fíjense los porcentajes que se encuentran. Los suelos granulares y bloques de roca representan el 93% del total y el resto son suelos finos como A4. Y también se muestra la simbología utilizada por la Dirección Nacional de Vialidad. También es importante, además de la utilización de la clasificación HRB, utilizar la clasificación del sistema unificado de manera tal de tener una doble interpretación. Bueno, acá ya todos conocen cómo se clasifican por el sistema SUBS. Y por ejemplo, vuelvo al mismo caso anterior, el de la ruta provincial 23 de Neuquén, donde en este caso aumenta el contenido de granulares, porque de acuerdo a cada clasificación puede cambiar, y encontramos que los suelos granulares y bloques de roca en este caso son el 100%. Siempre hay una diferencia, recuerden que en el sistema unificado pasa el 50%, el tamiz 200, y en el HRB pasa el 35%. En algunas oportunidades, cuando uno se encuentra en una zona con heladas, cerca de una zona montañosa, por ejemplo, de gran altitud, puede ser necesario la utilización de la clasificación USCE del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Entonces ahí debemos detectar si hay suelos susceptibles a las heladas, porque al sufrir expansión pueden afectar el paquete estructural que vamos a diseñar. Por lo tanto hay que detectarlo y podemos utilizar esta clasificación, donde a partir de la clasificación del sistema unificado
fíjense acá por debajo, está calificado el suelos F1, F2, F3 y F4, que a mayor contenido de finos vamos a tener la denominación F4 y menor graduación de finos, o sea, más suelos granulares, vamos a tener F1. Bueno, esta otra calificación puede ser utilizada eventualmente en esos casos. Bueno, ya apuntando a esa elaboración del informe final, es importante definir la posición del arrasante. Acá lo vemos, esta línea que está en este caso en terraplén respecto al terreno natural, y por ejemplo acá en este piquito está en desmonte, o sea que voy a tener que excavar esta zona. En otros lugares aparece levemente en terraplén. Entonces es importante la optimización del arrasante de manera tal de compensar longitudinal y transversalmente para optimizar nuestro proyecto en forma técnica y económica. Por otro lado, también se vuelca en el perfil geotécnico las características geotécnicas. O sea, indicamos cada barreno, cada calicata, con su profundidad, napa freática, pasa tamiz, índice de plasticidad, clasificación HRB y valores soporte, que no se hacen en todas las muestras, sino en algunas muestras representativas. Por ejemplo, acá el valor soporte dio 45, un muy buen valor soporte. Otros aspectos que se señalan también en el informe: en caso de que la subrasante presente suelos blandos, se debe evaluar la necesidad de reemplazar suelos blandos. En algunos casos, como mínimo, hay que reemplazarlo en 2 capas de 15 centímetros. Puede ser más también, eso habrá que analizarlo de acuerdo al dimensionamiento del paquete estructural. En caso de tener suelos con hinchamiento mayores de 2% del ensayo del CBR, se puede estabilizar con un agregado de cal, y se deberá evaluar siempre la dosificación óptima. También se puede estabilizar con algún otro agregado, pero todo esto debe ser hecho en laboratorio. Otro punto importante es, en función del porcentaje de compactación a realizar, se determinará el valor soporte de diseño. Esto entra luego en fórmulas de cálculo del paquete estructural. En este caso les muestro unas calicatas que se desarrollaron con una densidad máxima, y afectándole al 95% de esta densidad máxima se obtuvo valores soportes de 29 y 31, cuyo promedio da 30 para el valor soporte de diseño. Entonces vamos al porcentaje de compactación a realizar para determinar el valor soporte. Acá vemos una tabla donde se recomiendan, de acuerdo a las clasificaciones HRB o ASTO, los distintos tipos de ensayos de compactación a ejecutar y sus porcentajes en obra y en proyecto. En obra es un poco más exigente, y cuando uno proyecta se puede tomar como porcentaje de compactación un poco menor, por ejemplo acá entre 97 y 98%, debido a que uno tiene esa diferencia, la va a usar como seguridad. Acá vemos que en los materiales limosos, que cuestan más compactarlo, esos porcentajes bajan al 95 y al 92%. Acá en esta otra planilla vemos la energía de compactación para suelos finos y suelos gruesos, el tipo de ensayo a utilizar, los moldes a utilizar, el peso del pisón, la altura de la caída, el número de capas a compactar y el número de golpes por cada capa en el ensayo de compactación. Esos ensayos de compactación que vimos, que pueden ser el T99 o el T180, una vez efectuado el ensayo de compactación, se pasa al ensayo del valor soporte. ¿Cómo corregir la curva de valor soporte? Si tengo una curva así, no la corrijo, directamente saco el valor, pero cuando tengo una curva que es cóncava, mirado desde arriba, y en algún lugar se hace convexa, a partir de ese punto donde empieza a ser convexa, se toma el inicio y se puede obtener el valor soporte, que es un porcentaje
de resistencia a la penetración medido de manera tal que puedo determinar en este caso el valor soporte como vemos en la figura de abajo. Fíjense cómo adoptar ese valor soporte de diseño. Se determina la densidad máxima, se dice al 95% como habíamos dicho en la filmina anterior. Llego a la determinación del valor soporte y puedo sacar, por ejemplo en este caso, referido al caso anterior, era de 30%. Muchas veces en las obras es necesario hacer estabilización de suelos con distintos elementos, por ejemplo con asfalto, con betún, con arena, con cemento o con cal. Acá vemos un gráfico que de acuerdo al PASA tamiz 200 y al índice de plasticidad nos va a decir la necesidad o no de introducir cada uno de los elementos. Acá mostramos un caso donde se estabiliza el suelo mediante el agregado de un 4, 5 o 6% de cal. El suelo representativo del yacimiento lo vemos en el círculo negro. Tiene un índice de plasticidad de casi 12%. Luego de incorporarle cal, la mezcla de suelo cal disminuyó la plasticidad a valores de 8 para 4%, 8,4 para el 5 y de 8,2 para el 6%. Se confeccionaron 3 probetas, se determinaron las resistencias medias a la compresión, que variaron entre 9 y 12, y acá es importante ver la exigencia que tiene la Dirección Nacional de Vialidad. Como mínimo hay que tener una resistencia a la compactación, a la compresión de 9 kilos por centímetro cuadrado para el caso de una subbase o una base de suelo cal. Por lo tanto, se adoptó en este caso incorporar un 5% de cal para tener un resultado satisfactorio. Bueno, acá también tenemos la posibilidad de estabilizar el suelo con agregado de piedra partida. Entonces se aprecian las curvas de los límites requeridos para una base granular mínimo y máximo según la DNB, que son esta línea y esta otra, el límite mayor, el límite superior, el límite inferior, y vemos que la curva que tenemos en algún punto no la cumple. Con el agregado de la piedra de un 20% se logra pasar y cumplir este sector, o sea que baja un poco y tenemos esta línea. Pero si le agregamos un 25%, o sea le agregamos un poco más de piedra, también mejora, pero se nos va de este otro lado de la curva. Por lo tanto, se optó por la primera que vimos, con un 20% de piedra partida. Bueno, ahora pasamos al punto 2, repavimentación y ensanche de calzada. Para determinar las características mecánico-resistentes de cada una de las capas del paquete estructural existente, porque es una repavimentación, se deberán realizar calicatas aproximadamente una cada 4 kilómetros o según lo indicado en cada pliego de cada obra. Eso hay que estar atento a esto. Se realizarán los bordes de las calzadas y en forma alternada izquierda y derecha de la misma calzada, ¿no es cierto? Acá hay que tener cuidado con el tema del tránsito, ¿no? En cada una de estas calicatas se medirán espesores de las capas, se clasificarán suelos, se determinarán densidades in situ, se obtendrá el valor soporte estático, no el dinámico, sino a una densidad fija, y en cada una de las capas que conforman el pavimento existente. En el caso de la subrasante se medirá la densidad in situ, se realizará en laboratorio sobre muestras representativas, ensayos de HRB, compactación y valor soporte dinámico. Para la determinación del módulo resiliente de la subrasante se puede efectuar correlación con el valor soporte estático. Acá hay algunas ecuaciones que permiten esa correlación. Una vez obtenidos los módulos resilientes, el próximo paso consiste en construir tramos de características suficientemente homogéneas,
No nos olvidemos que una repavimentación puede ser varios kilómetros. Entonces esos kilómetros pueden ser divididos en secciones homogéneas de acuerdo a lo que se realizó en el estudio de suelo, caracterizar el módulo resiliente y determinar para cada uno de ellos un número estructural. Esto lo van a ver en caminos, pero es aplicando la metodología ASTO, por ejemplo. Entonces, finalmente, uno ¿qué estudia, qué ve en estos casos? Bueno, ha analizado los componentes de cada uno de estos elementos constitutivos del paquete existente, de la pavimentación existente, y puedes indicar posteriormente con esa metodología ASTO qué cantidad de asfalto tengo que poner por encima de la que ya tengo, de manera tal que me cubra la expectativa a lo largo de la vida útil. Entonces este es un esquema tipo donde se hace un fresado, se hace un riego de liga, se restituyen los gálibos, se aplica un refuerzo, de manera tal que esta obra cumpla todos los requerimientos de solicitación a lo largo de la vida útil. Bueno, ahora vamos al punto 3, obras de arte, puentes. Este es un punto también importante. Bueno, acá recomendamos ver el instructivo para la presentación de proyectos y documentación técnica de puentes, que está dentro de los apuntes técnicos de la cátedra. En descarga lo pueden encontrar. Yo acá les presento lo más importante. Dentro de un proyecto ejecutivo de los puentes, la documentación mínima es una memoria descriptiva, estudio de suelos, esto lo vamos a ver en detalle, estudios hidrológicos, memorias de cálculo estructural, planos, cómputos, documentación complementaria, especificaciones técnicas e información para el constructor. El punto que nos interesa a nosotros son los estudios de suelo, por lo tanto vamos a ver qué tenemos que presentar dentro de como elemento mínimo a presentar en un estudio de suelo. Se describirán los trabajos y los equipos utilizados, se ubicarán las perforaciones con cota de boca de pozo, las profundidades, se deberá poner una columna cota profundidad, planilla de resultados de ensayo, recomendaciones y tipo de cota de fundación, equipo mínimo necesario para la fundación recomendada. Se deberán realizar todas las tareas de campaña necesarias para obtener los resultados requeridos. Se deberán hacer como mínimo perforaciones, que si son 2 perforaciones para un solo tramo, 3 perforaciones para puentes de 2 o 3 tramos y 4 perforaciones para puentes de 4 o más tramos. Hay que tener cuidado porque no se aceptan los sondeos que se han realizado fuera de la zona de la fundación del puente, o sea que tenemos que tener definida la traza con precisión, si no, no nos van a servir los estudios del suelo que hagamos si no están en la traza. El punto 7, en la planilla de estudio del suelo se deberá colocar la cota de boca de pozo. El punto 8, la profundidad de los sondeos deberá ser realizada con una cota suficiente, o sea, más profunda que la cota de fundación. El punto 3, como mínimo la prospección se extenderá 3 diámetros de la fundación del pilote. En el caso de una fundación directa, la prospección deberá tener 5 metros debajo de la fundación recomendada. En caso de hallarse roca, el estudio debe prolongarse como mínimo 1 metro debajo del techo de roca sana. Y otro punto es el informe deberá determinará el o los tipos de fundación recomendadas y la cota de fundación. En todos los casos de curso de agua deberá tenerse en cuenta y valorar la acomodación general esperable y la localizada, de manera tal de tener en cuenta este aspecto de erosión en los cálculos de tensiones de fuste y de punta, porque esto incide mucho en esas tensiones y por lo tanto el proyectista tiene que estar atento al cálculo de erosión y al cálculo de las tensiones de fuste y punta.
El informe deberá tener descripciones de la estratigrafía, SPT, RQD en caso de tener perforaciones en roca. Se deberá calcular la resistencia de punte y de fuste. Se deberán incorporar las fórmulas de cálculo y los cálculos deben tener detallados las siguientes descripciones: criterio de adopción de los parámetros, fórmulas utilizadas para fuste, punta, coeficiente de balasto, horizontal y vertical, tensiones admisibles para fundaciones directas, coeficientes de seguridad adoptados. Para el caso de uso de agua, cosigráficos para obtención de valores de coeficiente para el cálculo se deberán acompañar los mismos y describir su forma de obtención. Bueno, se deberá determinar la ubicación de la napa freática, una planta con el perfil geotécnico y el mismo perfil geotécnico longitudinal, con el número de golpes, la detección de la roca. Bueno, acá vemos un perfil geológico geotécnico de un proyecto de un puente sobre el río Paraná. Y podemos visualizar todos los estratos, el terreno natural, el lecho, el nivel del río, la socavación y cada una de las perforaciones. Ahora vamos a ver en detalle en una imagen siguiente. Bueno, acá se ven las perforaciones, los estratos, las consistencias y compacidades del SPT, terreno natural, lecho, erosiones, generalizada y localizada y fundaciones adoptadas. Acá se ve el SPT, los tipos, la clasificación de suelos, el lecho, la erosión. En las obras de arte, en el caso de los puentes, es muy importante definir la capacidad de carga a rotura de los pilotes. Eso está asociado a su relación con la carga en servicio y la determinación de los coeficientes de seguridad. Para ciertas obras de importancia puede ser recomendable verificar la capacidad portante de los pilotes mediante ensayos de carga a rotura. Pueden ser ejecutados ensayos de cargas convencionales, aplicando la carga en la cabeza del pilote, con una instrumentación que permita medir la distribución de cargas de fuste o fricción y de punta. Donde existen espesores significativos de erosión por socavación, pero que actúan durante el ensayo, podría resultar dificultosa la ejecución de estos ensayos. Entonces, para esos casos pueden implementarse ensayos de pilotes con celdas Osterberg, como vemos aquí, donde se instrumenta el pilote, se aplica por medios hidráulicos una celda, se aplica la carga, se coloca en el fondo del pilote y ligado a la armadura. Esto permite separar totalmente el fuste de la punta y permite definir los niveles de carga que conducen a agotar el primero de algunas de las dos componentes. Acá vemos un esquema donde se coloca la celda, se le da presión y se trata de romper el fuste y la punta de manera tal de determinar las roturas, las cargas de rotura. En el caso de hacer un ensayo de carga convencional a rotura, por ejemplo vemos acá con unas vigas colocadas en forma longitudinal y transversal con pilotes a los costados para que permitan de reacción, que sirvan de reacción. Esto aplica una carga sobre el pilote y se hacen ciclos de carga al 50%, luego un segundo ciclo al 100% y provocamos la rotura del pilote. Esta es una descarga que se produce. Acá se produce la descarga, se vuelve a aumentar y luego al finalizar se descarga nuevamente. En el caso de los yacimientos se deberán investigar las posibles canteras comerciales o nuevas en la zona para material a emplear en el terraplén, la subbase, base granular, agregados pétreos para la carpeta y base de concreto asfáltico o para hormigones.
Se extraerán muestras y se clasificarán, como siempre, granulometría, clasificación, y sobre muestras representativas se harán Proctor y valor soporte. Para materiales como asfalto y hormigón se deberán cumplir con los requisitos de cada pliego analizado en cuestión, y también es importante ver las normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad de Buenos Aires. Bueno, vemos acá en el ejemplo de la ruta provincial 23 en Neuquén, está identificada la cantera. Acá hay un detalle de la cantera, está al costado de un río, se la delimita y se debe indicar propietario, ubicación, tipo de acceso, como es, si tiene buen acceso o no, la superficie, el destape necesario para poder utilizar un volumen útil, una potencia disponible tenemos que requerir. Después, sobre las muestras extraídas se hacen clasificación, ASTO, HRB o SUX y o SUX. La presencia de sales, ensayo de compactación y valor soporte, densidad seca máxima, humedad óptima, valor soporte para una densidad establecida como un porcentaje de la densidad seca máxima. Bueno, ahí se define la aptitud del material a utilizarse, por ejemplo, para una base granular, una subbase granular o terraplén. Bueno, acá en este ejemplo vemos que en un plano de yacimiento se vuelca superficie, potencia, volumen, napa freática, granulometría, límites de Atterberg, clasificación, densidad y valor soporte. En el caso de la cantera 1, el yacimiento 1, que es este, tenía 822.000 metros cúbicos, como está indicado acá en la cantera 1. Bueno, y se muestra granulometría, plasticidad, clasificación, valor soporte. Un valor soporte de 70 es muy buen valor soporte, podría ser para una subbase granular, y su densidad. Bueno, acá visualizamos un plano tipo donde se ve la ruta proyectada, la ruta existente. Acá hay una variante, el camino de acceso, donde está ubicado, la zona de investigada, la zona con potencial expansión para aprovechar en caso de necesidad de mayor volumen, las características geotécnicas y la superficie y el volumen de explotación. Bueno, ahora vamos a ver el punto 5, análisis de estabilidad de taludes y contrataludes. Vemos el diseño de una sección transversal donde vemos la obra básica, vemos el contratalud, vemos la cuneta, vemos el terraplén, el talud del terraplén, el ancho del camino y el eje del camino. Bueno, entonces empecemos con el análisis de estabilidad de taludes y contrataludes. Podemos decir que sobre la base del reconocimiento de campo de la campaña geológica previamente realizada, es recomendable hacer esto, y de los estudios geotécnicos realizados, se deben evaluar las pendientes a adoptar de los taludes y contrataludes de la obra mediante un análisis de estabilidad de taludes. Para el caso de los taludes del terraplén, se considera que el material a utilizar podrá ser obtenido de las canteras investigadas o a lo largo de la traza. Se puede determinar, por ejemplo, una densidad seca compactada, y además se pueden obtener parámetros resistentes. Por ejemplo, hacer ensayos triaxiales, tomando muestra y determinando las características del suelo del terraplén. En este ejemplo, considerando que para los terraplenes se compactará con una densidad mayor o igual del 75% de la densidad relativa, se obtiene un valor de ángulo de fricción interna de 38. Esto debe ser verificado también con ensayos triaxiales, de ser posible, y se puede determinar la inclinación del talud considerando un factor de seguridad de 1,5. Se puede despejar el ángulo del talud. Bueno, acá vemos un caso de la misma ruta donde se emplea un análisis de estabilidad y en este caso se evalúan los contrataludes. Se procede de igual forma que el anterior y haciendo un análisis de estabilidad de taludes por progresiva. Vemos la tabla adjunta donde están los estudios geotécnicos, geofísicos y perforaciones
En estos casos, si llegáramos a hacerlo, podrían ser de importancia. ¿Por qué? Porque tenemos una ruta de varios kilómetros y que podría tener una importante incidencia en el costo dentro del proyecto. Acá vemos el progresivado, las zonas con problemas de deslizamiento. Por ejemplo, acá hay una zona de deslizamiento, cómo se la trató, qué talud se le dio, pendiente del contratalud y el factor de seguridad adoptado. Bueno, por último, se hace un análisis de estabilidad de taludes, pero ya con la presencia de muros, o pueden ser muros colados, muros de gaviones, tablestacas, cualquier elemento de los que ya vimos en Geotecnia 2 y en Geotecnia 3. En este caso se evaluó la estabilidad global del muro de contención proyectados en la obra en estudio. En base a las planialtimetrías se determinaron los perfiles transversales, los más desfavorables, y hay que tener en cuenta la altura del muro, la separación del lado externo del muro y la inclinación del talud, por ejemplo esta. Se adoptan parámetros geotécnicos del suelo del lugar, de la fundación y del terraplén, cohesión, fricción, peso unitario húmedo y saturado. Se determina una carga superficial del camión usando, por ejemplo, el reglamento ASTO. Esta puede estar entre 15 y 20 kilopascales. Eso también puede ser necesario una consideración particular para cada caso. Y el factor de seguridad requerido es de 1,5 para una situación normal. Este caso dio 1,52 y vemos el análisis, el mínimo factor de seguridad que tenemos en este sector. Para el caso de un análisis del muro con sismo, bueno, se tiene en cuenta el gráfico generado por el IMPRES, donde dan aceleraciones máximas, y con esa aceleración máxima se hizo un análisis de estabilidad que dio mayor a 1, o sea que dio un valor aceptable. Bueno, acá les dejo la bibliografía, las especificaciones técnicas generales de la Dirección Nacional de Vialidad, lo mismo pero para la Dirección Provincial de Vialidad, las normas de ensayos de la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de Buenos Aires. También se tuvieron en cuenta los apuntes del ingeniero Leoni, de la ingeniera Kane y apuntes propios de la cátedra.